Paz y bien, amados hermanos, hermanas. Bienvenidos una vez más a Minutos y Milagros, este pequeño espacio donde buscamos juntos la luz inextinguible de la fe en medio de las sombras de nuestro tiempo. Antes de comenzar esta meditación tan especial y tan necesaria, ansiedad, soledad, traición, enfermedad, calumnias, pero también más difícil de seguir, confía tu dolor solo a Dios. ¿Debo guardarme mi sufrimiento? Una mujer cuyo nombre no conocemos, pero cuya fe es un faro que brilla a través de los siglos. La conocemos como la mujer tsunamita. Esta mujer, de buena posición económica y de gran piedad, muestra una hospitalidad ejemplar con el profeta Eliseo. El hombre de Dios le construye una pequeña habitación en su casa para que él pueda descansar en sus viajes, y Eliseo, conmovido por su bondad, quiere recompensarla. Ella no tiene hijos y su marido es ya anciano, y el profeta le anuncia un milagro en el año que viene. Por este tiempo, abrazarás a un hijo Ani. Y así sucede. Dios le concede el deseo más profundo de su corazón. Un hijo en la alegría inunda aquel hogar. Su historia, narrada en el segundo libro de los Reyes, es una de las catequesis más poderosas sobre la fe, el dolor y el poder del silencio sagrado. ¿Debo reprimir mis emociones? No se trata de reprimir, se trata de ofrecer. No se trata de callar, se trata de hablar con quien verdaderamente puede hacer algo al respecto. O, para ser más precisos, aprende a confiar tu dolor primero y principalmente a Dios. Noches sin esperanza, un duelo que no se cierra, un matrimonio que se desmorona, un hijo que se aleja, una profunda herida de la infancia que sigue sangrando, un sentimiento de fracaso, de no ser suficiente. Quiero pedirte que, si sientes que este canal es un bálsamo para tu alma, dejes tu me gusta en este video. Es un gesto simple que le dice al algoritmo de YouTube que este mensaje es valioso y que debe ser mostrado a más personas que, como tú y como yo, necesitan una palabra de consuelo. A menudo puede ser un obstáculo para nuestra verdadera sanación. Y si te dijera que, en la economía de la gracia, el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras de desahogo. Y si te dijera que los santos y las sagradas escrituras nos enseñan un camino diferente, un camino más duro pero infinitamente más fecundo, para manejar nuestro sufrimiento. Y si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestra creciente familia de fe. Me gustaría empezar con una lista de palabras, y mientras las digo, te pido que veas si alguna de ellas resuena en tu corazón en este momento de tu vida. Adicción, el sufrimiento. ¿Cuál es nuestro instinto más humano? Correr a contarlo. Tomamos el teléfono y llamamos a un amigo. Enviamos un mensaje a un familiar. O, en la era moderna, abrimos nuestras redes sociales y publicamos nuestro sufrimiento para que el mundo lo vea, buscando consuelo en los me gusta y en los comentarios de apoyo. Es el compañero más universal y a la vez más íntimamente personal de la experiencia humana. Nadie escapa de él, tarde o temprano. La tormenta llega para todos. El dolor, y cuando el dolor golpea nuestra puerta, ¿cuál es nuestra primera reacción? Buscamos un oído que nos escuche, un hombro sobre el cual llorar, alguien que nos diga todo va a estar bien. Y no hay nada de malo en esto. La amistad, la comunidad, el apoyo mutuo son dones de Dios, pero. Y si te dijera que esta reacción natural, este instinto de correr a contar nuestro dolor, hoy, hermanos, vamos a meditar en el consejo más sabio. Puede sonar contraintuitivo. Para guiarnos en este camino tan profundo, la Iglesia nos presenta la figura de una mujer extraordinaria del Antiguo Testamento. La historia comienza de forma hermosa. El niño Chris, y un día mientras estaba en el campo con su padre, grita: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Lo llevan a casa a los brazos de su madre. Y allí, en su regazo, al mediodía, el niño miua. Hermanos, quiero que se detengan aquí conmigo. Intenten imaginar la escena. Gritaríamos y nos desesperaríamos. Esta palabra no significa simplemente paz en el sentido de tranquilidad. No era una profesión de fe. Era una declaración radical de que, aunque la circunstancia visible era la muerte y la tragedia, su fe en el Dios que le había prometido ese hijo era más grande que la realidad de la muerte. Todo está bien. Era decir, no entiendo lo que está pasando, mi corazón está roto. Y solo entonces, solo en la presencia de la autoridad espiritual, se derrumba. Se abraza a sus pies en un acto de súplica desesperada. Y es solo a él a quien le abre su corazón y le revela su dolor. Pero sé que Dios tiene el control. Nos está enseñando el arte del silencio sagrado, la disciplina de saber a quién abrirle el corazón. En un mundo que nos grita: exprésate, desahógate, cuéntalo todo, la mujer tsunamita nos susurra: guarda tu corazón, guarda tu dolor para los oídos de Dios, no lo malgastes con quienes no pueden sanarlo. Y por lo tanto, en un nivel más profundo, todo está bien. Significa Planet being a star, que todo está en orden porque no a la casa de sus padres, no a la de sus mejores amigas, sino a Monte Carmelo, a buscar al único que ella sabía que podía ser un canal de la solución de Dios en el profeta Eliseo. Porque sabía que su marido, un hombre bueno pero quizás con menos fe,
solo podría ofrecerle un consuelo humano. Lo hundiría en el mismo pozo de dolor que ella. Ella no necesitaba compartir su desesperación. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera compartirle una esperanza sobrenatural. Y por eso no pierde el tiempo. Ensilla un asno y le dice a su criado: guía y anda, no te detengas por mí en el camino a no ser que yo te lo diga, que todo está bajo el control de Dios. Ella le dice a su marido: todo está bien, que esta mujer tomará una serie de decisiones tan extrañas, acostarlo en la cama del hombre de Dios y cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque el siervo no es el profeta. Giesi solo podría ofrecerle palabras de lástima. Podría detenerla, hacerla llorar, hacerle perder un tiempo precioso. Y ella sabía que cada minuto contaba. Su fe era una fe enfocada, una fe con sentido de urgencia. No iba a disipar la energía de su clamor en oídos que no podían obrar el milagro, tan contrarias a toda lógica humana, que nos revelarán el secreto para transformar nuestro propio sufrimiento. Y le hace la pregunta directa: ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Y el niño? ¿Está bien? En su reacción es nuestra hoja de ruta. Correríamos a buscar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros padres. Publicaríamos la noticia, buscando la simpatía, el consuelo, la compasión del mundo. Nuestra primera reacción sería exteriorizar nuestro dolor, compartir nuestra angustia, el dolor más inimaginable que un ser humano puede experimentar. La muerte de un hijo que, además, era el fruto de una promesa milagrosa de Dios. La alegría más grande de su vida se ha convertido en un instante en la tragedia más oscura. Es profundamente simbólico. Ella no expone su dolor al mundo. Lo lleva primero al lugar más sagrado de su casa, al lugar donde moraba la presencia de Dios a través de su profeta, y cierra la puerta. Ella consagra su dolor, lo encierra en un espacio sagrado, un espacio de intimidad entre ella. Su sufrimiento y su diosa no lo deja contaminarse con las opiniones, con la lástima o con la desesperanza del mundo exterior. El oasis de su hogar se ha convertido, de repente, en el más árido de los desiertos. Y aquí viene la segunda decisión desconcertante. Su marido le pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué vas a ver al hombre de Dios hoy? No es ni luna nueva ni sábado. Es decir, no hay una razón litúrgica o especial. Y escuchen bien la respuesta de esta mujer, con su hijo muerto en el piso de arriba. Ella responde con una sola palabra hebrea: ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Pero la mujer sunamita no hace nada de eso. Y es aquí, en este momento de dolor supremo, lo primero que hace es tomar el cuerpo sin vida de su hijo, subirlo a la habitación del profeta Eliseo. Analicemos este primer gesto. Luego baja y llama a su marido. Ella se niega a verbalizar la tragedia con su marido. Ella emprende un viaje urgente. Mientras viaja, el criado de Eliseo, Giesi, la ve de lejos y corre a su encuentro. Y de nuevo, por tercera vez, con una fe que debería hacernos temblar, ella responde al criado en shalom. Se niega a abrir su corazón al siervo del profeta. Finalmente, llega a los pies del hombre de Dios en Hermanos. Esta mujer es nuestra maestra. Finalmente, llega a los pies del hombre de Dios, y solo entonces, solo en la presencia de la autoridad espiritual que era un canal directo de la gracia de Dios, ella se derrumba. Incluso el gran profeta Eliseo, el hombre que realizaba milagros, no era omnisciente. Él también dependía de la revelación de Dios para entender las situaciones. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no reside en el hombre, por muy santo que sea, sino en Dios, que se revela a quien quiere y cuando quiere. Corre, llega a la casa antes que Eliseo y la mujer. La iglesia nos enseña aquí una verdad fundamental en la salvación, y los milagros no son actos de magia. No se transmiten a través de objetos inanimados o de intermediarios que no están personalmente investidos en el acto de fe. Y coloca el báculo del profeta sobre el rostro del niño muerto. Quería mostrar que la resurrección, la victoria sobre la muerte, requiere un compromiso personal, una entrega total, un contacto íntimo entre el canal de la gracia y la persona que la necesita. No hay atajos para los grandes milagros. No se pueden delegar las batallas más importantes. Pero, nos dice la Escritura, no hubo voz ni sentido, nada en el niño no despertó. Giesi vuelve para informar a Eliseo. El niño no despierta. Se abraza a sus pies en un acto de súplica desesperada, pero fíjense en lo que dice. No dice: mi hijo ha muerto. Llama a su siervo Giesi y le da una orden urgente: toma mi báculo en tu mano y vete. Si te encuentras con alguno, los saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Su lamento es mucho más profundo. Es una apelación a la alianza, a la promesa original. El aladais, elico. ¿No te dije yo que no me engañaras? Un gesto de total abandono y a la vez de una inmensa confianza. El siervo Giesi intenta apartarla, quizás por proteger la dignidad del profeta. Pero Eliseo, viendo la profundidad de la angustia en aquella mujer, dice unas palabras clave: déjala, porque su alma está en amargura, y el Señor me ha encubierto el motivo
y no me lo ha revelado. Este es un detalle fascinante. Y es en ese momento que la mujer, habiendo encontrado por fin el oído correcto, desata el nudo de su corazón. Esto puede sonar como una queja, pero es, en realidad, una oración de una fe increíblemente madura. Lo que ella está diciendo es: tú fuiste el instrumento de la promesa de Dios en mi vida. Yo no pedí esto para que me fuera arrebatado. Mi fe se apoyó en tu palabra, que era la palabra de Dios. Ahora que la promesa parece rota, he vuelto a la fuente de esa promesa para exigir una solución. Ella está, de forma respetuosa pero firme, llamando a Dios a ser fiel a su propia palabra, a su propio milagro. Es una fe que no se conforma con la tragedia, sino que lucha con Dios como Jacob en el vado de Jabac hasta recibir la bendición. Eliseo, entendiendo la gravedad de la situación, reacciona de inmediato Gizi Obedis. Este aparente fracaso del siervo es una lección teológica de una profundidad inmensa. ¿Por qué no funcionó? ¿Acaso el báculo de un profeta no tiene poder? Eliseo quizás pensó que su autoridad delegada sería suficiente, pero Dios quería enseñar algo más. Y cuando ella entra, él le dice simplemente: toma a tu hijo. No hay gritos de euforia, no hay grandes discursos. La escritura nos dice que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. La mujer supo discernir. La tsunamita no se conformó con el báculo de Gizi. Nos ha mostrado el camino. Pero es en la nueva alianza, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, fue directamente a la fuente de la gracia que conocía. Nosotros también debemos aprender a discernir a quién le contamos nuestras penas más profundas. Amigos que solo nos darán consejos mundanos, que nos invitarán a la amargura o a la resignación, o buscamos el consejo de un sabio director espiritual, de un buen confesor, de un hermano en la fe que nos señalará a Cristo y no a sí mismo. El discernimiento es clave para no malgastar nuestro clamor. Y después tomó a su hijo y salió. Su primera reacción es un acto de adoración y gratitud silenciosa al profeta, y a través de él, a Dios a mí solo después, abraza el milagro. No es un espectáculo para la multitud. Es una catequesis divina, un manual de instrucciones sobre cómo enfrentar el sufrimiento con una fe que mueve montañas, y de ella podemos extraer lecciones prácticas y vitales para nuestras propias batallas. Es un acto sagrado. Como la mujer llevó a su hijo muerto a la habitación del profeta, nuestro primer instinto en el sufrimiento no debe ser correr hacia el teléfono, sino correr hacia el sagrario. Llevar nuestro dolor, nuestra tragedia, nuestro corazón roto, y depositarlo a los pies de Jesús en la Eucaristía. Cerrar la puerta del mundo y abrirle el corazón solo a Él, en consagrar nuestro sufrimiento, es el primer paso para permitir que Él lo transforme. ¡Qué santa obstinación! Incluso cuando nuestros sentimientos gritan lo contrario. La palabra Shalom, todo está bien, que la tsunamita repite, no es una negación de la realidad, sino una proclamación de una realidad más profunda, la soberanía de Dios sobre cualquier circunstancia. Aprender a decir en medio de la tormenta: Señor, no entiendo, me duele, pero sé que tú tienes el control y confío en ti. Es un acto de fe que desarma al enemigo, que es el padre de la desesperación. Cuando llega a la casa, la escena es desoladora. Sube a la habitación y ve al niño, muerto, tendido sobre su propia cama, la cama del profeta. Ella no acepta un plan B. El profeta no solo reza desde la distancia,
Él se une al cuerpo muerto del niño, le transmite su propio calor, su propio aliento, propia vida. Es una imagen profética de lo que Cristo mismo haría por toda la humanidad para resucitarnos de la muerte del pecado. Y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos de él. Se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Ella sabe que ha venido a buscar al hombre de Dios, y no se irá sin él. Y su felaquiu. En cierto modo, obliga al profeta a involucrarse personalmente. Ella nos enseña a no conformarnos con soluciones a medias en nuestra vida espiritual, sino a buscar siempre a la fuente misma. Y esta increíble mujer del Antiguo Testamento nos ha dado el mapa, nos ha mostrado el camino, pero es en la nueva alianza, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Es el lugar del encuentro, el lugar de la oración, el jardín secreto del amado An, y este jardín necesita ser protegido, donde este principio del silencio sagrado y de la confianza exclusiva en Dios se revela en su máxima plenitud, y nuestro instinto, nuestra reacción casi animal cuando estás en un estado de vulnerabilidad. Tu corazón es como una esponja, y si expones tu corazón herido a personas que piensan con una lógica puramente mundana, absorberás sus consejos, que a menudo son veneno para un alma de fe. Es abrir de par en par todas las puertas y ventanas y gritar: véngate. El Evangelio nos habla de perdón, de tomar la cruz, de la fidelidad, del amor sacrificial. Al abrir tu corazón a la persona equivocada, permites que la lógica del mundo siembre dudas y amargura, debilitando tu fe en el preciso momento en que más la necesitas. La tsunamita lo sabía, su marido solo podría haberle ofrecido palabras de desesperación humana. Necesitaba las palabras de Dios. No lo perdones. A menudo corremos a desahogarnos con personas que están tan o más heridas y sin esperanza que nosotros. Y lo que sucede no es un consuelo mutuo, sino un descenso conjunto a un pozo de negatividad. La conversación se convierte en un rosario de quejas, de lamentos, de mira lo que me pasó a mí. No, lo mío es peor. En lugar de elevarnos mutuamente a la fe, nos hundimos juntos en la autocompasión. No hay nada que agrade más al demonio que un grupo de almas heridas confirmándose unas a otras en la idea de que no hay esperanza y de que Dios las ha abandonado. Págale con la misma moneda. ¿Qué te dirá el mundo ante una enfermedad? Maldice tu suerte porque a ti, ¿dónde está Dios? ¿Qué te dirá ante una crisis matrimonial? No tienes por qué aguantar eso, divórciate. Tu felicidad es lo primero, buscando que alguien venga a ayudarnos a apagar el incendio. Y se convierte en un mandato para todos los cristianos que desean navegar las tormentas de la vida sin naufragar. La actitud de la mujer sunimita no fue un simple rasgo de su personalidad introvertida. Fue la manifestación de una profunda virtud espiritual que la tradición de la Iglesia llama la custodia del corazón. El libro de los Proverbios nos da el fundamento de esta virtud en sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, hermano, hermana, es el santuario más íntimo donde resides tú y donde Dios quiere residir. Sí, hermanos, aunque suene duro, existe una vanidad sutil en el sufrimiento. Una parte de nuestro ego herido se deleita en la atención, en la compasión, en ser el centro de una historia trágica. Y al contar nuestro dolor a todos, corremos el riesgo de convertir nuestro sagrado sufrimiento en simple y llana chismografía. Nuestra cruz personal se abarata, se convierte en un tema de conversación en la boca de personas que al día siguiente ya se habrán olvidado y estarán comentando otra cosa. Despojamos a nuestro dolor de su dignidad y de su potencial redentor para cambiarlo por unos instantes de atención efímera. Cuando el sufrimiento llega, es como si una bomba
explotara dentro de este jardín. Pero ¿qué sucede cuando abrimos indiscriminadamente las puertas de nuestro corazón al mundo? Nos exponemos a 3 grandes peligros que, en lugar de sanar nuestra herida, a menudo la infectan y la hacen más profunda. El primer peligro es el de la vanidad de la chismografía. El segundo peligro, y quizás el más grave, es el de recibir los consejos del mundo. ¿Qué te dirá el mundo cuando sufres una traición? Estos consejos, que apelan a nuestro ego y a nuestra búsqueda de una salida fácil, son diametralmente opuestos al Evangelio. El tercer peligro es el de la desesperanza contagiosa. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos propone Cristo? Es la misma que practicó la mujer sunamita, pero elevada a un nuevo nivel. En el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos da la regla de oro para la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está la clave de todo. El dolor más grande que una criatura humana ha podido experimentar fue el suyo, al ver a su propio no derrumbada. Y sobre todo, mira a María al pie de la cruz y aprende de su silencio redentor. Se trata de aprender a establecer una jerarquía en nuestro desahogo. El primer movimiento de nuestro corazón en el dolor no debe ser hacia afuera, hacia el mundo, sino hacia adentro y hacia arriba, hacia nuestro aposento, para hablar con nuestro Padre que está en lo secreto. Y una vez que hemos anclado nuestro corazón en Él, una vez que hemos recibido su paz y su perspectiva, entonces sí, con discernimiento, podemos buscar el consejo de un sabio director espiritual o el apoyo de un verdadero amigo en la fe, que no nos dará los consejos del mundo, sino que nos ayudará a llevar nuestra cruz y nos señalará de nuevo a Cristo. Su silencio no era de resignación pasiva, sino de ofrenda activa. La Virgen María lo perfeccionó, pero el ejemplo supremo, el modelo definitivo de cómo llevar el sufrimiento más grande de la historia a la única fuente de consuelo, nos lo da el propio Hijo de Dios en la noche más oscura de su vida terrenal, en el huerto de Getsemaní. Y es allí a donde iremos en la próxima parte de nuestra meditación. Era un silencio de corredentora, un silencio que estaba unido al sacrificio de su Hijo, ofreciendo su dolor inmenso al Padre por la salvación del mundo. Ella nos enseña que el sufrimiento, cuando se vive en silencio y unido a Cristo, adquiere un poder redentor infinito. Hijo que era su Dios, ser torturado y asesinado. Los evangelios no nos dicen que ella gritara, que maldijera a los verdugos, que se desesperara. San Juan nos da el detalle simple pero sobrecogedor. Estaba de pie, junto a la cruz, su madre. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Era un silencio lleno de oración, un silencio que gritaba al cielo: Señor, mi dolor es tan grande, mi confianza en ti es tan absoluta, que no lo voy a malgastar en oídos que no pueden sanarme. Pero ella no corría a contarle a todo el pueblo de Nazaret. Ella guardaba, ella meditaba. Ella rumiaba la palabra y la acción de Dios en el silencio de su inmaculado corazón. Lo guardo para ti, ante lo entrego a ti primero, porque solo tú tienes las palabras de vida eterna. Solo tú puedes devolverme a mi hijo. El aposento no es solo un cuarto físico, es tu corazón, tu mundo interior. Cerrar la puerta es el acto de la custodia del corazón. Es la decisión voluntaria de no exponer tu diálogo más íntimo con Dios a la curiosidad del mundo. Es crear un silencio sagrado, un espacio exclusivo para ti y para el Padre. El silencio ofrecido de la mujer sunamita no era un silencio vacío, no era reprimir sus emociones. Ese silencio es un acto de fe radical. Es decirle a Dios: tú eres suficiente. Y el modelo supremo, la maestra perfecta en el arte de la custodia del corazón y del sufrimiento ofrecido, es la Santísima Virgen María. El Evangelio de San Lucas nos dice 2 veces, después de la Anunciación y después de encontrar a Jesús en el templo, que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Imaginen el torbellino de emociones, de preguntas, de incertidumbres en el corazón de Nuestra Señora, y su silencio más elocuente, más majestuoso, fue al pie de la cruz ande pie. Por eso, cuando sufras, hermano, hermana, mira a la mujer sunamita y aprende de su fe enfocada. No se trata de convertirse en una persona fría e insensible que nunca comparte nada. La mujer sunamita nos mostró el camino. La mujer sunamita nos mostró el camino. La Virgen María lo perfeccionó. Pero el ejemplo supremo, el modelo definitivo de cómo llevar el sufrimiento más grande de la historia a la única fuente de consuelo, nos lo da el propio Hijo de Dios. Él nos muestra que no hay nada de malo en desear la compañía y el apoyo de nuestros amigos en la hora de la prueba. Él mismo lo buscó. Él, el Dios hecho hombre, nos muestra su humanidad vulnerable, su necesidad de cercanía. No podían cargar con el peso de los pecados de toda la humanidad que Jesús estaba tomando sobre sí en ese momento. Así que no habéis podido velar una hora conmigo. El amor humano, la amistad humana, por más sincera que sea, es frágil, es débil. Se duerman, se cansa.
Dice que en medio de su agonía se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Esto es una enseñanza de un poder inmenso. Cuando la consolación de la tierra falla, cuando nuestros amigos más cercanos se duermen, si nuestra primera reacción ha sido buscar al Padre, el cielo mismo nos enviará su consuelo. Dios nunca nos deja solos en nuestra prueba si acudimos a Él primero. No puede acompañarnos hasta el fondo de nuestro abismo. Su consuelo, por muy bien intencionado que fuera, sería siempre limitado, insuficiente. Y la prueba de ello es que cuando Jesús vuelva a ellos después de su oración, los encuentra dormidos. En la noche más oscura de su vida terrenal, después de pedirles que velen con Él, 3 veces Jesús va a orar a solas con el Padre, y 3 veces vuelve y encuentra a sus amigos dormidos. Es la soledad más absoluta del Redentor. Jesús nos enseña la jerarquía del consuelo. Él valora y busca la compañía de sus amigos. Es la oración más honesta y más perfecta jamás rezada. Él no reprime su humanidad. Grita su dolor: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Él le muestra al Padre su miedo, su angustia, su deseo natural de evitar el sufrimiento atroz que se avecina, pero sabe que el verdadero diálogo, el desahogo más profundo de su alma, la batalla decisiva de su voluntad, debe ocurrir en la intimidad exclusiva con su Padre. Él nos muestra que hay un santuario en nuestro sufrimiento a donde solo Dios puede entrar. El Evangelio nos dice que Jesús se adelantó un poco. En el original griego, es como si se apartara un tiro de piedra. Se separa de ellos y solo entonces, en esa soledad sagrada, cae rostro en tierra y comienza su diálogo íntimo y desgarrador con el Padre en el huerto de Getsemaní. Vayamos allí ahora, hermanos, con reverencia y en silencio. Entremos en ese jardín de olivos, en esa noche cargada de traición y de un dolor cósmico, después de la última cena, después de haber instituido el sacramento de su amor y Eucaristía. Jesús va a su lugar de oración, y aquí vemos el primer movimiento de su corazón agonizante aún. Movimiento profundamente humano. Él no quiere estar completamente solo. Lleva consigo a sus 3 amigos más íntimos, San Pedro, Santiago y Juan. Aquellos que habían visto su gloria en la transfiguración, ahora son invitados a presenciar su agonía. Y les dice: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. En esto, Jesús valida nuestro propio deseo humano. Pero aquí viene la lección crucial, el gesto que ilumina todo nuestro tema. Contemplemos este movimiento. Sus amigos, aunque lo amaban, no podían comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Su pregunta a Pedro es una de las más melancólicas de la Escritura, y esto sucede 3 veces. El Evangelio de San Lucas añade un detalle conmovedor. ¿Y cuál es la oración de Jesús en su agonía? Pero inmediatamente después, somete su voluntad humana a la voluntad divina. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Este es el modelo de toda oración cristiana en el sufrimiento. Tenemos el permiso, la invitación de Dios para ser honestos con Él, para decirle: Padre, esto duele, no quiero esto, tengo miedo, sálvame de esta situación. Pero nuestra oración no puede terminar ahí. Debe culminar siempre en el acto de confianza y abandono. Pero, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú sabes lo que es mejor para mí. Confío en ti. Este diálogo, esta lucha, esta entrega, Jesús nos enseña que debe hacerse en el aposento cerrado, en la intimidad con el Padre. Ahora, hermanos, traigamos esta escena a nuestra vida. Tiene un poder transformador que ninguna conversación humana puede igualar. La Iglesia es un cuerpo, y nos necesitamos unos a otros. La Virgen María permaneció en silencio al pie de la cruz, unida a su Hijo, y el propio Jesús se adelantó a sus apóstoles para hablar a solas con su Padre. Todos ellos nos enseñan lo mismo. Hay un santuario de dolor en nuestro corazón que solo debe ser abierto a Dios al proteger ese espacio, custodiarlo de la banalidad y de los consejos del mundo. Es un acto de profunda fe y de inmensa sabiduría, pero sí significa que debemos establecer una jerarquía sagrada en nuestra confianza. El primer oído que debe escuchar nuestro lamento es el de Dios. El primer hombro sobre el que debemos llorar es el de Cristo. Él es el amigo que nunca falla, el que nunca duerme, el que no solo escucha nuestro dolor, sino que tiene el poder de transformarlo. Porque al contarle tu dolor a un amigo, recibes compasión humana, pero al contarle tu dolor a Jesús en el sagrario, recibes la gracia divina. Ahora, la pregunta final y más importante es: ¿cómo aplicamos esta lección en el caos de nuestra vida diaria? ¿Cómo, en la práctica, aprendemos a confiar nuestro dolor solo a Él? ¿Y qué frutos podemos esperar cuando lo hacemos? Recibes la fuerza, la paz y la sabiduría que solo Él puede dar. ¿Cuál es nuestro Getsemaní hoy? ¿Cuál es ese jardín de olivos al que podemos correr cuando nuestra alma está triste hasta la muerte? Y es el lugar donde Jesucristo, el mismo que agonizó en Getsemaní, está real, verdadera y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
El sagrario es nuestro monte de los olivos, el lugar más sagrado de la tierra. La lección que Jesús nos da es profundamente eucarística. Cuando la tormenta de la vida te golpee con fuerza, puedes gritar to the Lord, puedes ser absolutamente honesto. Señor, no aguanto más. Tengo miedo. Esta cruz es demasiado pesada. Y después de haber vaciado tu corazón ante Él, puedes hacer el mismo acto de entrega, pero, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me abandono en tus manos. Confío en ti, a Él ya conoce tu sufrimiento. Como le dijo a su pueblo en el Éxodo, he visto tu aflicción. He escuchado tu clamor. Conozco tus sufrimientos. Jesús, desde el sagrario, te mira con el mismo amor con que miró a Pedro después de su negación. Él conoce tu corazón. Antes de tomar el teléfono, antes de escribir un mensaje, antes de buscar el consuelo del mundo, haz un movimiento. Levántate y, si es posible, ve a la iglesia más cercana. Arrodíllate ante el sagrario, entra en tu aposento y cierra la puerta del mundo. Allí, en el silencio, no tienes que decir nada. Y allí, en esa intimidad, puedes hacer lo que Jesús hizo en el huerto. Esa oración, hecha ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hermanos, esto no significa que nunca debamos buscar el consejo o el apoyo de nuestros hermanos. La mujer sunamita corrió al profeta. Jesús, en su agonía, nos ha dado el mapa definitivo del sufrimiento redentor. Nos ha mostrado el camino. Jesús, en su agonía, nos ha dado el mapa definitivo del sufrimiento redentor. Nos ha mostrado el camino. ¿Significa esto que nunca debo hablar de mis problemas con nadie? ¿Debo convertirme en una isla, aislado en mi propio sufrimiento? Ahora, la pregunta final y más importante es, ¿cómo aplicamos esta lección en el caos de nuestra vida diaria? ¿Cómo? En la práctica, aprendemos a confiar nuestro dolor primero y principalmente a Él. La primera pregunta que surge es una pregunta lógica y honesta. La respuesta es un rotundo no. El cristianismo es una fe comunitaria. Alguien que no te dará su propia opinión. Aquel hermano o hermana en la fe que sabes que, al escuchar tu dolor, no te dirá pobrecito, sino que se arrodillará a rezar contigo. Un ataque de ansiedad. Te propongo un ejercicio espiritual de 3 pasos, que te recordará las promesas de Dios y que te animará a seguir adelante en la santidad, sino que te ayudará a discernir la voluntad de Dios y a interpretar tu sufrimiento a la luz de la fe. Somos miembros los unos de los otros, en el cuerpo de Cristo. Si abres las compuertas a cualquier campo, puedes inundar tierras que no están preparadas, puedes crear lodo y destrucción, pero si primero canalizas ese río hacia el gran océano de la misericordia de Dios, tu primer movimiento, tu reacción instintiva, debe ser hacia adentro y hacia arriba, al sagrario, al secreto de tu habitación. Su inmensidad absorberá la furia de la corriente, la calmará, y lo que antes era una inundación destructiva, se convertirá en una fuente de agua viva. La Escritura nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. El consejo de un hermano sabio, el abrazo de un amigo en un momento de dolor, el apoyo de la comunidad, son gracias inmensas de Dios en la enseñanza de los santos y el ejemplo de la mujer. Sunamita no nos llaman al aislamiento, sino al orden y a la jerarquía en la confianza. No se trata de a quién le cuentas tu dolor, sino de a quién se lo cuentas primero. Imagina que tu dolor es un río caudaloso y desbordado. Una vez que tu dolor ha sido anclado en Dios, una vez que tu corazón ha encontrado su paz en Él, entonces sí, con discernimiento, puedes compartir tu lucha con otros, pero ya no lo harás desde la desesperación, sino desde la fe. Ya no buscarás en ellos una salvación que no pueden darte, sino un acompañamiento en el camino. Entonces, ¿cuál es esta jerarquía de la confianza? Primero, siempre, sin excepción, a Dios. En segundo, si necesitas una guía humana, busca al representante de Dios, en un buen confesor, un sabio director espiritual. Tercero, el amigo santo. ¿Y cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cuál es el método para entrenar nuestro corazón a reaccionar de esta manera? El próximo momento en que sientas la punzada del dolor, una mala noticia, una ofensa. Paso 1. Haz la pausa sagrada. En lugar de reaccionar inmediatamente, respira hondo. Resiste el impulso de tomar el teléfono o de abrir las redes sociales. Ofrece a Dios ese primer instante. Di en tu corazón al Señor Jesús: este dolor, esta humillación, esta ansiedad es tuya, no la entiendo, pero te la ofrezco. Deja de ser veneno y se convierte en potencial medicina. Únela a tu pasión por la salvación de las almas. Es un pequeño sacrificio, un acto de dominio propio que rompe el ciclo de la reacción mundana. Quizás no puedas ir al sagrario en ese mismo instante, pero puedes decir al Señor: esta noche, antes de dormir, o mañana por la mañana, estos 15 minutos son solo para ti y para mí. Para hablar de esto, y cumple esa cita. Es necesaria, derrama tu corazón como lo hizo Jesús en el huerto, sin filtros y con total honestidad. A través de la comunión de los santos, tu sufrimiento, ofrecido en silencio en tu habitación,
lo dirigió al lugar correcto. La Virgen María no se desesperó al pie de la cruz. Ofreció su sufrimiento en unión con el de su Hijo Jesús. No se quejó a sus discípulos en su agonía. Se abandonó a la voluntad de su Padre. Puede obtener la gracia de la conversión para un pecador. Al otro lado del mundo, tu dolor de cabeza, ofrecido con amor, puede liberar a un alma del purgatorio. Guarda silencio ante los hombres y llora solo delante del altar de Dios, porque el consuelo del mundo es pasajero y a menudo engañoso. Pero el consuelo de Dios es una gracia que no solo alivia, sino que santifica, redime y transforma tu dolor en una corona de gloria. Tu paciencia en la enfermedad puede sostener a un misionero que está a punto de desanimarse. Y termina siempre, siempre, con su misma oración de abandono en Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ofrecer a Dios todas esas heridas que quizás has estado compartiendo en los lugares equivocados. Cierra tus ojos y repite en tu corazón la oración que el mundo necesita desesperadamente. Aprender nada se pierde. Si hoy tomas la decisión de confiar tu dolor primero y principalmente a Dios, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Minutos de Milagros para que sigamos caminando juntos en este peregrinaje de la fe. Escribe con un corazón decidido en los comentarios: Señor Jesús, te entrego mi dolor. Transfórmalo en gracia. Cada lágrima, cada sacrificio, este es el camino que se nos propone. Descienda sobre ti y te dé su paz, esa paz que el mundo no puede dar. Amén. En el camino que va de un sufrimiento estéril que termina en la nada, a un sufrimiento fecundo que florece en la vida eterna. Momento de dolor ofrecido a Dios se convierte en un tesoro de gracia para todo el cuerpo místico de Cristo. Paso 2 en la consagración inmediata. Descubrimos el gran secreto del cristianismo, lo que San Pablo llamaba completar en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. En esa pausa, haz una oración muy corta, un acto de ofrenda que cambia la naturaleza misma de tu sufrimiento. En ese instante tu sufrimiento deja de ser un peso inútil y se convierte en materia prima para la gracia. Paso 3. Haz la cita en Getsemaní. Después de haber hecho esa ofrenda inicial, programa una cita con el Señor. Cuando practicamos esta disciplina sagrada, algo maravilloso comienza a suceder. Descubrimos la alquimia divina, la transformación del dolor en gracia. Tu dolor, cuando lo vives quejándote, culpando a otros, desahogándote con el mundo, es un sufrimiento estéril. Produce amargura, resentimiento y más dolor. Pero tu dolor, cuando es guardado en silencio, ofrecido y consagrado a Dios, se convierte en un sufrimiento fértil. Te purifica, te desapega del mundo, te hace más humilde, más compasivo, más dependiente de Dios. En cada sufrimiento ofrecido es como un cincel en las manos del divino escultor, que va quitando las partes imperfectas de tu alma para revelar la imagen de Cristo en ti. Se vuelve fértil para tu propia alma y misteriosamente se vuelve fértil para el mundo entero. Esta es la economía de la salvación. Hermanos, la mujer sunamita no reprimió su dolor. Este es nuestro modelo. No abras tu corazón a quien no puede levantarte. Y ahora, para terminar nuestra meditación, te invito a hacer tuya esta decisión. Señor Jesús, hoy he comprendido que mi dolor es un lugar sagrado, un jardín secreto donde tú deseas encontrarte conmigo. Perdóname por las veces que he malgastado mi sufrimiento, buscando consuelo en cisternas vacías. Perdóname por haber dudado de tu presencia en mi prueba. Hoy, imitando a la mujer sunamita, cierro la puerta de mi corazón al ruido del mundo y te presento a ti, solo el hijo de mis dolores. Te entrego mi ansiedad, mi soledad, mi enfermedad, mi herida. Tómala en tus manos llagadas, Señora, y te pido, con toda la fe de mi alma, que la transformes en gracia para mí y para el mundo entero. Si has hecho esta oración tuya, comparte este mensaje con alguien que sepas que está sufriendo en silencio. Puede ser el bálsamo que su alma necesita. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo